La cristalografía de rayos X ha revolucionado la química analítica, convirtiéndose en una de las técnicas más poderosas para la caracterización de moléculas pequeñas. Desde rayos X hasta la instrumentación, en este video aprenderás sobre los fundamentos de esta técnica y mucho más. Dentro del espectro electromagnético, los rayos X son de muy alta energía, 10.000 veces más energéticos que la luz visible, ya que existe una relación inversamente proporcional entre la energía asociada a una onda y su largo. Las ondas de rayos X son muy pequeñas. Varían de 10 picómetros a 10 nanómetros, lo que es comparable a las distancias entre los átomos de un cristal. Esta propiedad de los rayos X, su largo de onda, es la que les confiere utilidad en el análisis instrumental, para la caracterización de moléculas pequeñas en su forma cristalina. Este análisis se basa en un fenómeno que ocurre cuando la radiación interacciona con la materia. Difracción. Difracción se puede explicar partiendo del modelo de onda. Se da cuando una onda de radiación electromagnética se propaga por el espacio y choca con una superficie que induce cambios en su dirección de propagación. Para entender cómo los cristales difractan los rayos X, es necesario conocer sus propiedades. Los cristales tienen posiciones atómicas fijas. Podemos entonces trazar planos imaginarios que están paralelos entre sí, separados por una distancia específica. Se conocen como planos de Miller. Los electrones contenidos en los átomos de estos planos reciben rayos X de un lambda comparable a D y con cierto ángulo Z, y los reflejan, entre otros ángulos, al mismo ángulo Z. Al incidir en diferentes planos, la distancia que tiene que recorrer el rayo es sucesivamente mayor a aquella en el plano anterior, con un incremento igual a D por el seno de Z. Por tanto, partiendo de la distancia que recorre el rayo 1 hasta el detector, conocemos que el rayo 2 tiene que recorrer una distancia adicional de 2D seno de Z para incidir sobre el mismo detector. Cuando este factor, 2D seno de Z, es igual a un múltiplo de lambda, se genera una interferencia constructiva entre los rayos difractados, porque los rayos están en fase. Esta interferencia constructiva es lo que permite generar un patrón de difracción aplicando cristalografía de rayos X. Ese patrón permite estudiar la intensidad y el ángulo de difracción como propiedades que dependen de el elemento causante de la difracción, ya que a mayor cantidad de electrones, mayor tamaño atómico y mayor intensidad de difracción, el arreglo espacial atómico y los largos de enlace entre los átomos. En cristalografía de rayos X se utiliza un difractómetro de rayos X que consiste de 5 partes principales: un tubo de rayos X, una apertura fija, un filtro, un goniómetro y un detector. La fuente de rayos X es un tubo al vacío que contiene un cátodo y un ánodo. El cátodo es un filamento metálico que se calienta y emite electrones, lo que genera una diferencia en potencial que provoca un flujo de electrones hacia el ánodo de forma acelerada. Cuando los electrones chocan con el ánodo, se generan rayos X. El poder de un generador de rayos X es mayor si la superficie del ánodo está enfriada, por lo que los más potentes tienen un ánodo rotatorio que expone constantemente una cara fría al cátodo. El material utilizado para construir el ánodo dicta el largo de onda del rayo X que se produce. Para estudios de difracción,
El material más apropiado y utilizado para el ánodo es el cobre, porque presenta una conductividad termal alta que previene que se derrita fácilmente. Aún así, la fuente incluye un flujo de agua que enfría el ánodo para minimizar la disipación de la energía en forma de calor. Para conferirle direccionalidad al rayo emitido por la fuente, se utiliza una placa de plomo con una apertura fija, ya que el plomo absorbe efectivamente la mayoría de los largos de onda en la región de rayos X. En estudios de difracción se requiere un rayo X monocromático. Por tal razón, se incluye un monocromador de filtro en el arreglo óptico del instrumento. Este filtro absorbe los largos de onda indeseados y permite el paso del rayo de interés. El filtro se escoge dependiendo del material de la fuente. Para fuentes de cobre se emplea un filtro de níquel. El cristal que se va a analizar se coloca sobre una pieza giratoria que se conoce como goniómetro. Esta pieza varía la orientación del cristal en 4 ángulos para lograr detectar todas las difracciones características del cristal. Además, estos ángulos permiten que las zonas de interferencia constructiva del cristal sean separadas casi perfectamente de sus zonas de interferencia destructiva. Es la detección en estos ángulos la que permite elucidar la estructura tridimensional del compuesto cristalino. El detector recibe los rayos difractados por el cristal como un patrón bidimensional, de ángulos e intensidad, y los convierte en una señal eléctrica tridimensional, para obtener un mapa de densidad electrónica. De los detectores más comunes se destaca el dispositivo acoplado por carga, o CCD, por sus siglas en inglés. Incluye una placa con un fósforo que recibe los rayos X y los convierte en luz. Un cono disminuye el tamaño de la imagen que se recibe lo suficiente para que el CCD la pueda detectar. El CCD convierte la energía en una carga, contenida en regiones llamadas píxeles, y la transfiere hasta convertir la carga en un voltaje. Un cristal apropiado para realizar cristalografía de rayos X debe ser perfecto, es decir, debe ser transparente y tener dimensiones entre 0.1 y 0.4 milímetros. Es necesario que estos cristales sean de alta pureza, que no estén quebrados, que no estén hermanados y que tengan menos de 100 átomos en su celda unitaria. La celda unitaria es un área representativa del cristal que ha de ser analizada. Para obtener una muestra apropiada para cristalografía, se debe emplear algún método de cristalización que provea cristales con las propiedades antes mencionadas. El método más simple es la evaporación. Utilizando un disolvente efectivo se prepara una solución casi saturada con el analito. Es suficiente dejar la solución en un frasco y permitir que se evapore el disolvente, o se puede transferir la solución a una placa de cristalización y cubrir la misma con papel de aluminio perforado. Otra técnica es la recristalización. Para esta se utiliza un disolvente en el que la muestra sea insoluble a bajas temperaturas, pero soluble a altas temperaturas. Se disuelve el analito en el disolvente calentado cerca de su punto de ebullición y luego se deja enfriar lentamente. A medida que disminuye la temperatura de la solución, el analito sale de solución, formando cristales puros. También se puede utilizar difusión de vapor. Para esta técnica se requieren dos disolventes. Uno que disuelva muy bien la muestra, el disolvente, y otro en el que la muestra sea insoluble,
el precipitante. Se prepara una solución de la muestra en un disolvente y se coloca en un tubo de ensayo. Se transfiere una cantidad del precipitante a un vaso. El tubo de ensayo se coloca dentro del vaso y se cierra el sistema. Con el paso del tiempo, el precipitante se evapora y entra al tubo de ensayo. Esto obliga a la muestra a salir de solución en estructura cristalina. Se debe escoger un precipitante que sea más volátil que el disolvente. Otro método es la sublimación. Este es un proceso físico en el que la materia pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso. Para lograr cristalizar una muestra mediante sublimación, se coloca la misma en un tubo sellado al vacío y se calienta por el tiempo que sea necesario. La muestra sublimada llega a un tubo frío donde se deposita sobre la superficie. La operación del difractómetro de rayos X está limitada por la muestra y el detector, los cuales dictan la resolución de la data que se obtiene. Se necesita una muestra cristalina perfecta, pues su grado de orden se relaciona al orden de la data y su utilidad. El detector debe cumplir los siguientes criterios: Tener una alta capacidad de conteo de rayos X. Ya que recibirá alrededor de 10 a la 6 rayos X difractados por segundo, Debe tener un rango altamente dinámico. que le permita detectar simultáneamente rayos X de diferente intensidad, Debe tener una alta resolución espacial. para poder detectar rayos X con ángulos cercanos entre sí. Hablemos sobre el análisis y la interpretación de datos obtenidos con esta técnica. El detector registra el ángulo de incidencia de los rayos difractados y genera un patrón. Al aplicar la transformada de Fourier, el patrón generado se traduce a un mapa de densidad electrónica. Este mapa de densidad electrónica se estudia y se interpreta para determinar qué átomo se encuentra en cada posición. Se utiliza un programado para interpretar el mapa de densidad electrónica y generar una estructura tridimensional correspondiente. La estructura se puede comparar con aquellas ya reportadas en bases de datos. Actualmente, la cristalografía de rayos X es la técnica más precisa y certera para elucidar estructuras. Al aplicarla, se puede determinar la fórmula molecular de un compuesto, el largo de enlace entre los átomos, la estereoquímica del compuesto, entre otros. Tiene ventajas sobre resonancia magnética nuclear, otra técnica de caracterización muy popular. HNMR solo permite llegar a conclusiones basadas en la predicción de la conectividad de los átomos en una muestra, mientras que la técnica de cristalografía de rayos X da información más directa y certera sobre la estructura molecular. Sin embargo, esta técnica está limitada por su alto costo y por el requerimiento de cristales, ya que no todos los compuestos cristalizan fácilmente. La cristalografía de rayos X tiene muchas aplicaciones. En la química orgánica, una parte esencial de los procesos sintéticos es elucidar la estructura del producto obtenido. La cristalografía de rayos X provee una manera de lograr la caracterización sin lugar a dudas. La biología estructural, que estudia el arreglo espacial de macromoléculas, utiliza la cristalografía de rayos X para secuenciar proteínas y determinar sus estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. La cristalografía de rayos X es útil incluso para las ciencias forenses. Laboratorios de ciencias forenses utilizan esta técnica para investigar casos que traten sobre adulteración de productos o accidentes industriales, identificando productos de corrosión u otros residuos en una escena de crimen.
En la formulación de productos farmacéuticos, el análisis de los ingredientes activos por cristalografía de rayos X permite identificar el poliformo presente. Actualmente, el costo de un difractómetro de rayos X fluctúa entre $45,000 a $500,000, dependiendo de la resolución que provee el instrumento y su condición. A continuación se presentan los logos de varias compañías suplidoras de este instrumento. En Puerto Rico, el Instituto de Diseño Cristalográfico, ubicado en el edificio de Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico, cuenta con la instrumentación necesaria para llevar a cabo cristalografía de rayos X. A continuación, se provee la información de contacto.